Hola, vamos a hablar hoy de la unidad número 3 de este curso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la Cátedra Sardenio. Yo soy el profesor Marcelo Di Stefano. Les recuerdo que los materiales que pueden usar, tanto los materiales de lectura como los materiales de apoyo, un PowerPoint que también tienen ustedes y que yo lo voy a utilizar de guía de la clase, lo pueden encontrar en mi blog, que es como mi nombre y apellido, marcelodistefano.com, marcelodistefano.com. Ahí es donde pueden encontrar los materiales para acompañar esta clase virtual. Hoy vamos a hablar de los principios de derecho del trabajo. Es un tema difícil de explicar para los futuros contadores. Cuando estudiamos derecho, desarrollamos la teoría del derecho, la filosofía del derecho, y hablamos mucho de las distintas corrientes que constituyen el pensamiento jurídico. En eso nosotros hablamos de las corrientes naturalistas, que haciendo una simplificación son aquellas que entienden que el derecho es un derecho estable, homogéneo, permanente, asequible por las personas, que entienden que lo justo está a disposición de uno con solo racionalizar las cuestiones que están alrededor nuestro. Hay naturalismos que tienen que ver con lo religioso, entonces por supuesto el orden social justo va a emanar de Dios. Hay algunas que tienen que ver con el orden de la naturaleza, y en los otros extremos solemos ubicar al positivismo, que es aquel que desconoce la influencia del entorno, la influencia de valores superiores, inmutables, y piensa que solamente el derecho es aquello que está en las normas, aquello que está establecido en un orden que surge de la autoridad que tiene la potestad de elaborar normas jurídicas y de esas normas jurídicas tener carácter coercitivo. Pues bien, no vamos a dar una charla sobre ese tema de ninguna manera, vamos a simplificar la cuestión y sí vamos a explicar que en una sociedad, además de las normas, están los valores que preceden esas normas. Y esos valores para algunos serán religiosos, para algunos serán culturales. Para mí son fenómenos sociológicos, culturales, ideológicos, históricos, tienen que ver con el desarrollo de una sociedad, y esos valores son los que remiten a un sistema jurídico determinado. Los sistemas jurídicos se basan en sistemas de valores compartidos, en sistemas de valores mayoritarios, y esos son los principios sobre los cuales se constituye nuestra sociedad. Y principios morales, principios sociológicos, principios culturales y también principios jurídicos, principios que justamente nos dan las coordenadas sobre las cuales avanzar en el ordenamiento jurídico. El derecho del trabajo es parte del sistema jurídico integral, no es absolutamente autónomo, sino que comparte los principios generales del derecho, pero sí específicamente tiene unos principios que actúan de forma mucho más contundente en el marco de la relación laboral, y algunos que hacen a las propias características de nuestra disciplina. Entonces, la idea es la definición que en general se suele plantear sobre los principios del derecho del trabajo: son las reglas inmutables e ideas esenciales que forman parte de las bases sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico laboral. A mí me gusta más la idea de que esos principios son el marco ideológico que constituye las bases del Estado de Derecho. Son el marco ideológico, lo que la sociedad mayoritariamente ha acordado en un contrato social, que son las bases sobre las cuales se desarrolla y se desenvuelven sus relaciones laborales. La mayoría de esos principios van a estar plasmados en leyes, en normas escritas y obligatorios. Pero los principios anteceden a esas leyes, anteceden a esas normas, y sirven para interpretarlos, sirven para generar nuevas normas, sirven para tener una visión comprensiva de lo que es un sistema de derecho. Entonces, en general, nosotros hablamos de principios y de normas. Muchas de esas normas, insisto, contienen a los principios, pero los principios van más allá de las normas. Sirven para interpretarlas, sirven
para redactarlas, sirven para comprenderlas. Esa es la idea que quiero transmitirles. Entonces, cuando ustedes tengan que leer un texto legal, tienen que saber, futuros contadores, futuras contadoras, que hay algo que va más allá de lo que ustedes lean textualmente, que tiene que ver con el sentido jurídico de esa norma, con los valores que esa norma transmite, con el sentido integral que hay que tener de la lectura de esa norma. Esos son los principios del derecho y específicamente los derechos del trabajo. Hay 4 funciones clásicas que solemos darle a los principios. La primera, orientadora e informadora a todo el sistema, a todos los operadores jurídicos, a los jueces, a los legisladores, a los abogados, a los contadores. Cuando nosotros queremos interpretar una norma, queremos entender el sentido de una norma, esa orientación, la información, tenemos que procesarla por el tamiz de los principios generales del derecho. La segunda, la normativa o integrativa. Vale decir que la norma es eso que ustedes van a leer, que quiso decir, que expresó, que dijo el legislador, pero también esa norma hay que leerla en un contexto interpretativo, integrativo, con las otras normas, con el resto del sistema jurídico, a partir de su procesamiento por la lógica de los principios del derecho. Es interpretadora. La función esencial de interpretación de la ley la van a tener los jueces, sin lugar a dudas, pero también los abogados interpretamos la ley, y también ustedes, cuando sean contadores y contadoras, van a buscar una interpretación de la ley, van a buscar entender lo que quiso decir el legislador. En algunos casos esa comprensión va a ser muy sencilla y en otros casos va a ser compleja. Por eso hay miles de personas que nos especializamos justamente en tratar de encontrar el sentido a las normas en la aplicación del caso concreto, que de eso se trata. Ustedes también van a tener que aplicar en el caso concreto. Y cuando apliquen el caso concreto e interpreten las normas, ahí van a estar los principios para ayudarlos, los principios para darle la información que va a faltar también en la aplicación del caso concreto. Y finalmente, la función unificante o de armonización, en el sentido de que esas normas que van a participar de distintos sistemas jurídicos, porque vamos a tener leyes de distintas características, convenio colectivo de trabajo, contratos individuales, normas que se suceden en el tiempo, normas que se solapan y concurren. La interpretación unificante y armonizante la vamos a hacer a partir de la aplicación de los principios del derecho. Ahí tenemos conformada una primera idea conceptual. Los principios como una información general pero obligatoria, una información que viene de la estructuración del pensamiento ideológico de la sociedad. Vamos a meternos en el principio protectorio y ahí podemos encontrar el sustento ideológico de ese principio. La sociedad entendió, la sociedad argentina y la sociedad global entendió que había que proteger al trabajador que se encontraba en una situación de desigualdad con relación al empleador y que no eran iguales ante la ley porque no partían del mismo piso, que había una diferencia entre el poder del empleador y del trabajador y que la ley venía a proteger al trabajador de manera tal de ponerle un escalón de derechos para ponerlo en una situación de igualdad. Es un principio ideológico, sociológico e histórico, de reconocimiento evolutivo de la sociedad y enmarcado también en el capitalismo y la relación entre el capital y el trabajo. Pero ahí está la ideología y ahí está el proceso histórico, porque por ejemplo los sindicatos han sido prohibidos allá a lo lejos en la historia, luego aceptados para luego reconocidos. La huelga ha sido prohibida, luego aceptada para luego reconocida. Es una evolución histórica y ideológica. Hoy la gran mayoría de la sociedad politizada, la sociedad que se expresa, lleva adelante ese principio ideológico que nosotros lo vamos a llamar principio protectorio. ¿Qué es el principio protectorio? ¿Qué finalidad tiene el principio protectorio? La finalidad es ni más ni menos que darle una protección adicional a ese trabajador que, como decíamos, está en una situación de desigualdad en la relación laboral. Entonces siempre vamos a tener una mirada a favor del trabajador
para tratar de equilibrar con derechos el desequilibrio evidente que contiene una relación entre el dueño de los medios de producción y quienes ponen su trabajo físico, su trabajo intelectual al servicio del desarrollo de la empresa que lleva adelante el empleador en este caso. Los aspectos principales los decíamos antes. Hay una información que tiene que ver con los legisladores. Los legisladores, en todas las normas que sancionan relativas a la relación entre el capital y el trabajo, las relaciones laborales, van a tener que llevar adelante ese principio protectorio que está instalado, instaurado, establecido en nuestra Constitución Nacional. El artículo 14 bis, nuestro artículo fundamental del derecho del trabajo. ¿Se acuerdan que hablábamos que era el derecho por el cual entra el constitucionalismo social a la Constitución clásica? Es el artículo de los trabajadores y las trabajadoras. Empieza diciendo: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y a partir de ahí el artículo 14 bis despliega todo el sistema de protección, desde el derecho a la huelga hasta el derecho a las vacaciones pagas, desde el derecho a la seguridad social hasta la protección a los empleados públicos de que sean despedidos sin causa, la estabilidad del empleado público. Todo el sistema de protección está en el 14 bis. Ese principio protectorio se desarrolla en leyes, en normas concretas: la protección contra el despido, la protección contra las sanciones arbitrarias, la protección contra el pago de una remuneración por debajo de lo establecido en la ley. Siempre ese principio protectorio va a venir a trabajar en pos de la protección del trabajador y las trabajadoras. Y también es un principio que opera sobre los jueces, sobre la justicia, porque los jueces y la justicia deben establecer siempre la prioridad de protección del trabajador. A través de 3 reglas este principio protectorio funciona. 3 reglas que nos informan a todos cómo proceder. 3 reglas que informan a los legisladores, dijimos, a los jueces, dijimos, pero que informan también a los empleadores, a los trabajadores, a los abogados, a los contadores, a la sociedad en su conjunto, a los gobernantes, por supuesto, también. La primera, la regla indubio pro operario. Viene del latín indubio pro reo, que tiene que ver con el derecho penal. Es que en caso de duda, siempre la interpretación de una norma tiene que ser hecha a favor del trabajador. Tiene que ser hecha protegiendo al trabajador, en esta lógica que decíamos antes de que no somos iguales ante la ley. El trabajador tiene más que perder, el trabajador tiene más riesgos de ser tratado en forma fraudulenta por el empleador. El trabajador merece, necesita y tiene legalmente una protección adicional por parte de las leyes, por parte del sistema jurídico. La segunda, la regla de la norma más favorable. En el caso de existir 2 normas que puedan ser aplicadas en un caso determinado, la regla de la norma más favorable obliga a todos los operadores jurídicos, a los jueces, empleadores, trabajadores, abogados, como les decía antes, a emplear la regla más favorable para el trabajador en el caso concreto. Y la tercera, la regla de la condición más beneficiosa, que se refiere más al contrato individual. Si un trabajador tiene un contrato individual que es más favorable que el convenio colectivo de trabajo, más favorable que la ley de contrato de trabajo o que el estatuto especial que rige esa actividad, tendrá que tomarse por válida la condición más beneficiosa para el trabajador. Como ven, el principio protectorio genera un halo de protección sobre el trabajador, porque la necesita. Si esa protección no estaría, por ejemplo, el despido si el trabajador no tendría una protección frente al despido, los empleadores actuarían con total arbitrariedad y tendríamos una sociedad de una injusticia extrema. Lo mismo si la aplicación de las sanciones, suspensiones, por ejemplo,
no estaría custodiada por el sistema jurídico, tendríamos una situación absolutamente irregular y adversa a las condiciones, adversa a los derechos de los trabajadores. El segundo principio, yo diría que son los dos principios más importantes, el principio protectorio y el principio de irrenunciabilidad, tienen que ver con que la propia ley le prohíbe a los trabajadores renunciar a sus derechos. Los trabajadores estarían a merced de los empleadores si le diéramos la posibilidad de transar sus derechos. Si el empleador pudiera decir, yo te tomo a vos, pero vos tenés que renunciar a la indemnización legal al momento que te despida. Yo te tomo a vos, pero vos renunciás a trabajar el límite de horas que establece la ley y vas a trabajar más horas porque vos lo estás decidiendo. Y porque vos me firmás aquí en un escribano público, donde sea, lo decís y te filmo, que estás renunciando con libertad a tus derechos. Nosotros sabemos que nadie renuncia con libertad, que solo se renuncia con necesidad. Muchas veces la necesidad del trabajador lo compele. Por ejemplo, el 50% de los argentinos y argentinas trabajan en negro, se les suele decir, no tienen trabajos registrados debidamente. ¿Ustedes creen que los trabajadores lo hacen porque quieren o lo hacen por necesidad? ¿Están renunciando a su derecho a trabajar con trabajo registrado, trabajo decente, tener la remuneración que establece el convenio colectivo de trabajo, derecho a la obra social, aportes jubilatorios, o lo hacen por necesidad? Bueno, entonces el principio de irrenunciabilidad se mete ahí, se mete justo en ese lugar. La imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho del trabajo en su beneficio. No puede el trabajador renunciar. Y si lo hace, será reputado inválido. O sea, la ley, si el trabajador renuncia a percibir el salario legal y acepta percibir un 20% menos, eso será reputado inválido, porque no tiene derecho a renunciar. Si el trabajador firma que renuncia a su indemnización, eso será reputado inválido, porque justamente no podemos permitir que haya esa situación de poder establecida entre el empleador y el trabajador y que se aprovechen de esa situación para que el trabajador renuncie a sus derechos. Por supuesto, principio, nosotros lo estamos explicando como dos cuestiones separadas, porque de eso se trata también, pero operan juntas. El principio protectorio, el principio de renunciabilidad y el resto de los principios que vamos a ver forman esa capa de protección en conjunto, esos poderes que tiene el trabajador, esa protección que tiene el trabajador. Siempre el fundamento es la protección de la parte más débil. Lo pactado por debajo de lo establecido no será reputado válido. Y esto tiene que ver con la imperatividad de las normas laborales. Las normas laborales no son disponibles por las partes. Las normas laborales vienen a poner un freno al capitalismo, un freno al exceso por parte de los empleadores en sus prácticas abusivas con relación a los trabajadores. Y por eso este principio opera de esa manera. Claro está que hay formas transaccionales que no son renuncias y que las vamos a estudiar más adelante, pero las vamos a leer. Una, la transacción. Podría existir que un trabajador no cobre la indemnización porque como contraprestación el empleador, que está en una situación compleja en su empresa, le entrega una máquina que al trabajador le sirve porque con esa máquina va a poder desarrollar un trabajo independiente. Sí, puede ser, pero esa transacción va a tener que hacerse en el fuero judicial, va a tener que establecerse claramente en una posición que no sea de dominio jurídico del empleador sobre el trabajador, no solo jurídico, sociológico también, por supuesto. La conciliación, a veces las partes se tienen que poner de acuerdo y hace falta conciliar esos intereses. En la justicia laboral de la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia Nacional del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, está la obligación
de alguien que se declara despedido, de iniciar antes de la instancia judicial una conciliación laboral obligatoria, en las cuales adelante de un funcionario del Ministerio de Trabajo se intenta llegar a un acuerdo y homologarse para evitar el paso en la justicia. En la justicia en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, esa instancia no es previa a la acción judicial, sino que se desarrolla en el marco del proceso judicial. Pero siempre se pueden conciliar intereses en ese contexto, pero conciliar intereses no implica la renuncia de ningún derecho. La renuncia al empleo es otra forma, por supuesto. Si el trabajador renuncia al empleo, efectivamente a partir de ese momento cesará la relación, como vamos a ver más adelante, que percibirá los conceptos de pago obligatorio, pero lo vamos a ver en otra unidad. La prescripción o la caducidad, o sea, los efectos que el paso del tiempo sin reclamo generan sobre los derechos. Y el desistimiento de la acción y del derecho. Siempre el trabajador puede desistir de reclamar, por ejemplo. Siempre puede suceder eso, que el trabajador no reclame, desista de la posibilidad de hacerlo por múltiples factores que tienen que ver con el hecho concreto de la relación concreta en el momento que la estemos analizando. Ahí tienen el principio de renunciabilidad que, como les decía recién, junto al principio protectorio son los dos principios fundamentales en materia de derecho del trabajo. ¿Qué otros principios tenemos? Uno, el principio de continuidad de la relación laboral. Ustedes saben que el contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo, es un contrato que comienza cuando el trabajador empieza con la relación laboral concreta y que no tiene un plazo de finalización. Es un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, en caso de duda, rige el principio de la continuidad de la relación laboral. Vamos a estudiar en la unidad siguiente distintas modalidades, como el contrato de temporada, el contrato de plazo fijo, que son contratos que tienen características distintas y que tienen que cumplir requisitos distintos, pero el principio general es de continuidad del contrato. Yo contrato a alguien para que empiece a trabajar en mi empresa y termine o bien porque se jubiló o bien porque fue despedido. Y otras formas también de extinción, como la muerte del trabajador, por ejemplo, también la renuncia, bueno, en fin. Pero el principio es un principio de tiempo indeterminado. Y ese es el principio de continuidad de la relación laboral. Siempre, en caso de duda, vamos a establecer que la relación era por tiempo indeterminado. Eso va a obligar a los casos de contrato por plazo fijo, los contratos eventuales, como vamos a ver, a cumplir estrictamente los requisitos para que esos contratos sean válidos, porque son excepciones, ya lo vamos a ver. El otro es el principio de primacía de la realidad, que es un principio general del derecho, que es que lo que tenemos que tratar de ver en la interpretación de un caso concreto, en la aplicación de la norma, es lo que sucedió en realidad, no la formalidad, no lo que parece que es, sino lo que fue en el caso concreto. Tenemos que estudiar, porque el derecho al trabajo es un derecho vivo, es un derecho que se da en la sociedad, es un derecho masivo, es un derecho concreto. Y entonces nosotros tenemos que siempre tratar de ver, de determinar cuál es la realidad más allá de la apariencia o más allá de lo que alguna de las partes quiere hacer ver. Evitar el fraude, poner la realidad por encima de la apariencia. Ese es el principio de supremacía de la realidad. Siguiendo con los principios generales también, el principio de buena fe. Esta es una relación negocial, es una relación de dos partes que se interrelacionan permanentemente, tienen que actuar de buena fe. El trabajador tiene que actuar como un buen trabajador y poner su fuerza de trabajo al servicio del empleador con lealtad. Y el empleador tiene que comportarse como un buen hombre de negocios, actuando también sin posiciones fraudulentas, sin tener situaciones que violen los derechos de los trabajadores, con buena fe.
actuar de buena fe. Es un principio general del derecho que acá también tiene que ver, pero no es una buena fe en la cual los dos tienen que actuar de la misma manera. Acuérdense que el principio de buena fe también está mediatizado por el principio protectorio y de renunciabilidad. Funcionan todos como un sistema. El principio de equidad también está presente aquí, que tiene que ver con una función integradora del derecho del trabajo. Viene justamente a resolver lagunas, a resolver situaciones que, si se analizan con la letra fría de la ley y si analizan sin ver lo que hay atrás de lo que se presenta, tal vez terminarían dando una resultante injusta a un problema concreto. La equidad es un principio reparatorio, es un principio que tiene que ver justamente con entender la realidad concreta de los afectados, qué es lo que sucede más allá de lo que la ley está diciendo en ese momento determinado. Viene a integrar y a que la resultante del análisis jurídico sea una resultante justa y equitativa para ambas partes, pero también, como siempre les decimos, entendiendo que hay una parte más débil que la otra en la relación laboral. Seguimos con los principios. El principio de justicia social. El principio de justicia social es un principio ideológico que tiene que ver con darle a cada cual según sus necesidades. Esta idea de que el conjunto de la sociedad va en conjunto a su desarrollo en cuanto a su actitud humanista, que necesitamos transitar juntos el camino de la vida, el camino del trabajo, el camino de la producción, y que necesitamos que en ese camino juntos crezcamos todos, que la sociedad garantice a los que menos tienen un piso de derecho, un piso de servicios, un piso de ingresos, que la sociedad le garantice a todos la salud, la justicia, la educación pública de calidad, sumo yo, el derecho a la vivienda digna, y que tengamos un desarrollo como sociedad en conjunto. Eso es la justicia social, que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, y el salario es la vía de la redistribución de la riqueza. Los impuestos, el salario, el desarrollo social, todo eso enmarca el principio de la justicia social. El principio de gratuidad. El principio de gratuidad se plasma en todo el derecho del trabajo y en todo el derecho administrativo y procesal del trabajo. Empezando con que los trabajadores pueden litigar sin tener que pagar ninguna tasa de justicia, y el resultado del pago de sus abogados va a estar pendiente del resultado final del caso. Lo mismo con los trámites previos, por ejemplo, todo el sistema de notificaciones por telegramas, por cartas por telegramas, del intercambio de reclamaciones con los trabajadores es gratuito a través del correo oficial. El principio de gratuidad hace que los trabajadores puedan reclamar por sus derechos sin tener que pagar nada, sin tener que poner parte de su salario, que es alimentario, que lo necesita para el desarrollo propio de su familia, en las situaciones litigiosas, en el ejercicio de sus derechos violados por el empleador, en este caso, si así resultare de la conclusión de la reclamación también. El principio de razonabilidad también está presente, porque justamente las reclamaciones, las exigencias, el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de las obligaciones debe hacerse en forma razonable, acotada, contextual, en forma orgánica, en forma en la forma habitual y contemplada en el proceder usual del desarrollo de la actividad en la cual el trabajador se está desarrollando. Pasamos al principio de no discriminación e igualdad de trato, un principio fundamental en el trabajo, en el estudio, en la vida, que tiene que ver con no discriminar a las personas por razón de sexo, de preferencia
sexual, de raza, de religión, de ideas políticas, por razones lineales, de edad, en definitiva, no discriminar a las personas por ninguna, absolutamente ninguna condición. Todas las personas somos iguales, todas las personas tenemos los mismos derechos y no se admite ningún tipo de discriminación. Ningún tipo de discriminación en el acceso al puesto de trabajo, ningún tipo de discriminación durante la relación laboral, para decir entre ellas una fundamental, ningún tipo de discriminación, por ejemplo, salarial entre hombres y mujeres. Hago un paréntesis. Ustedes saben que en el mundo y en la Argentina las mujeres perciben salarios, como promedio, perciben salarios inferiores a los hombres por las mismas tareas desarrolladas. Y ustedes saben también que existe una discriminación de las mujeres en el progreso de sus carreras profesionales, en lo que se conoce como el techo de cristal. O sea, no hay ninguna ley que diga que las mujeres no pueden crecer en sus carreras profesionales, pero sin lugar a dudas existe un techo de cristal, un poder invisible, una construcción sociocultural que podemos llamar el patriarcado también. No voy a desarrollar ahora aquí las cuestiones de género, pero sí podemos llamar el patriarcado, que hace que exista un filtro en cuanto al acceso de las mujeres a las posiciones de poder. Nuestra Constitución dice que a igual función, igual remuneración, y efectivamente la equidad salarial, la igualdad salarial entre hombres y mujeres es importante. La no discriminación también implica la utilización, el empleo, la implantación de políticas de discriminación positiva para favorecer a través del impulso legal que los colectivos más vulnerables tengan la posibilidad de acceso a los puestos de trabajo o de acceso a los puestos gerenciales. Por ejemplo, en política de discriminación positiva vamos a ver el cupo en las asociaciones sindicales para que al menos un tercio de los cargos de dirigentes sindicales sean ocupados por mujeres. Pero ustedes conocen también los cupos para que ingresen personas con discapacidad, los cupos que se están pensando en este momento y que en algunas actividades se están empezando a implementar para que las personas trans puedan acceder a trabajos, entendiendo que el colectivo trans es uno de los que sufre mayor presión en la falta de trabajo, que lleva a buscarse la vida por caminos que nosotros no compartimos, ni nosotros como personas, ni la sociedad en general. O por ejemplo, favorecer a través de la exención impositiva la participación de más jóvenes en el mercado del trabajo, porque las tasas de desocupación en los jóvenes son mayores que en el caso de las personas de mayor edad. También comentarles rápidamente que el año pasado la OIT aprobó el convenio 190 en junio del año pasado, que es el convenio para la eliminación del acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Ese convenio es muy importante y probablemente se apruebe este año, durante 2020, en el Congreso de la Nación y tenga, como les expliqué en la unidad anterior, carácter supralegal. Perdonen lo breve de que me detengo en este tema, pero tiene que ver con las características de esta clase virtual. Ya tendremos oportunidad de ampliar en la clase presencial. Finalmente, el principio de progresividad, que es un principio que incorporamos desde los derechos humanos. Es un principio que, entendiendo que el derecho al trabajo es un derecho humano, que el derecho a la libertad sindical es un derecho humano, que la justicia social es un derecho humano, nosotros venimos justamente con este principio, que aquellos que sostenemos que lo sostenemos como un principio vigente lo ponderamos tanto. Es esta idea de que una vez que uno alcanza un derecho, alcanza un estándar social, y que una nueva ley solo nos puede llevar a un estándar mejor, que no podemos retroceder como sociedad yendo para atrás en los derechos, que siempre la conquista de derechos de un grupo social, en este caso del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, esa conquista de derechos se convierte en un piso nuevo de derechos para el conjunto de la sociedad. Y cuando tenemos este piso y luego tenemos
lo que dice es que siempre podemos ir para arriba, pero nunca podemos ir para abajo, que tiene que haber un progreso en los derechos permanentemente. Según este principio, no serían válidas las normas que retroceden en derechos sociales, o sea, retroceden en derechos laborales. Hasta acá la idea de los principios. Ahora, muchos de estos principios, todos estos principios están establecidos en mecanismos jurídicos, mecanismos técnicos jurídicos contenidos en las normas para que se cumplan, para garantizarlos. Por ejemplo, nosotros tenemos una fuerte restricción de la autonomía de la voluntad de las partes y la imperatividad del orden público laboral. Ya hablamos de esto, ¿verdad? El orden público laboral, las leyes del derecho del trabajo, no son leyes que puedan ser disponibles por las personas, no pueden ser negociadas. Hay un acotamiento de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad está para los contratos civiles, está para los contratos comerciales, pero no está para los contratos laborales. Las partes con autonomía podrán establecer contratos con cláusulas mejores, superiores a las establecidas por el orden público laboral, pero no podrán disponer de ninguna de las normas que fija el Estado con toda la fuerza de los principios que acabamos de nombrar. Les recordamos la irrenunciabilidad y la actitud de lucha antifraudulenta. Si las partes establecen una cláusula que es contraria a la ley, inmediatamente esa cláusula será sustituida automáticamente por una norma válida. La norma fraudulenta será reputada nula y nos remitiremos a la norma válida, será sustituida por la norma válida. Existen un montón de mecanismos para preservar la vigencia del contrato de trabajo. La ley detalla una serie en distintos puntos, la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos, la Constitución misma, detallan una protección, y lo mismo la nulidad de todas las acciones fraudulentas que traten de aparentar que una relación no es una relación laboral para justamente no cumplir con todos los derechos de los trabajadores. Será reputada fraudulenta. Los contratos laborales que tratan de ser ocultados detrás de figuras del derecho civil, como los contratos de locación de servicio, o las relaciones laborales no registradas, serán reputadas inválidas y serán revestidas inmediatamente por la protección del derecho del trabajo y con la exigibilidad del cumplimiento de las normas que tendría que haber tenido desde el momento de origen el empleador. También algunas de las cuestiones que tienen que ver con esto es las restricciones de la facultad de dirección del empleador para que no abuse de su condición de poder, y la condena a las prácticas antisindicales que muchas veces intentan obstaculizar la capacidad de las organizaciones sindicales para defender los intereses de los trabajadores. Pues bien, vimos principios generales del derecho. Los invito nuevamente a ingresar a marcelodistefano.com, mi blog. Ahí van a tener el PowerPoint que yo utilicé de guía para dar esta clase. Ahí van a encontrar materiales de estudio y nos estaremos viendo presencialmente cuando podamos para seguir charlando de estas cosas.